castigó muy duramente a la gente corrupta. Tal vez por eso a muchos no les gusta. ¿Qué dice usted? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero y estén muy bien. Hoy quiero compartir con ustedes algo muy interesante. Bueno, yo siempre digo interesante, quizás solo sea interesante para mí, pero pues yo quiero compartirlo con usted. Y quiero compartirle parte de la lectura de este libro que ya estoy próximo a terminar, pero encontré una anécdota que se me hizo muy interesante. Hasta cierto punto graciosa. Yo sé que muchos van a decir, ¿cómo es que eso se te hizo gracioso? Pero pues a mí sí me dio un poco de gracia imaginarme la escena. Y estoy hablando del libro de Carlos Sabino que se llama En tiempos de Jorge Ubico. Yo siempre quise saber qué había acontecido en mi país en la década de los 20, de los 30, durante la Gran Depresión y cómo es que surgió el conflicto interno. Y pues ahí voy. Y ya en este libro me encontré una anécdota que se me hizo muy curiosa. Y para darles un poquito de contexto, quiero contarles que se cuenta que el presidente Ubico fue, muchos dirán, oh, como presidente fue un dictador, pero pues toda América Latina estaba llena de dictadores. Antes de él hubo la dictadura más larga que fue de Cabrera, 22 años. Y de él casi nadie se acuerda. Pero así estaba el contexto histórico de nuestro continente. ¿Qué podíamos hacer? Fueron tiempos difíciles, claro, los podríamos discutir en otro video, pero pues este personaje fue uno de los presidentes que pocos, yo no recuerdo algún otro, tal vez usted sí, que trataron de recorrer todo el país. Ubico se dio cuenta que muchas comunidades de nuestro país estaban aisladas, estaban hasta allá en lo más recóndito de nuestro país y no había cómo llegar a ellas, porque en los tiempos de Ubico no teníamos red vial, así que no era tan fácil llegar a esas comunidades. Entonces él se propuso o quería conectar todas las diversas áreas del país a la capital, ¿verdad? Para que así no quedaran marginadas de la administración. Y él se nos dice que él visitaba cada una de las, trató de visitar la mayoría de las comunidades del país durante su mandato o su dictadura. Y él se encargaba de ir e inspeccionar personalmente todas las obras públicas que se estaban llevando a cabo, o las que él pudiera, para ver que se estuvieran ejecutando conforme a los reportes y que no se desviaran los fondos. Castigó muy duramente a la gente corrupta. Tal vez por eso a muchos no les gusta. ¿Qué dice usted? Bueno, ese es otro tema. Pero él se encargaba de supervisar personalmente todas estas obras y de visitar todas las comunidades. Y se nos dice que cuando Ubico llegaba a las comunidades, oficiaba como un juez o como un tata, dice aquí el autor del libro. El autor del libro lo denomina un tata porque llegaba y todos querían hablar con él para presentarle el problema que tenían, para ver si él podía de alguna otra manera ayudarlos. También se nos dice que en sus viajes a las diferentes comunidades iba e inspeccionaba las pocas escuelas que tenía nuestro país para ver que fueran dentro de lo que cabía un buen ambiente para los niños, que hubiera cepillo de dientes y que hubieran implementos para que ellos se pudieran lavar o pudieran practicar la higiene personal. Luego se nos cuenta que él iba y se sentaba en la municipalidad y recibía a la mayor cantidad de personas que él podía. Y muchas de estas personas venían a él y le contaban sus problemas. Oficiaba como un tipo de juez. Él trataba de ayudar pues a los vecinos en lo que podía. Y en una de estas visitas, no se nos cuenta a dónde, pero surge esta pequeña anécdota que le quiero leer, porque la voy a leer textualmente. Ok, y cito. Se presenta una mujer ante el presidente llevando a rastras a un mocoso de la mano. La mujer denuncia un vientre grandemente abultado. Se ve que la cosecha es buena. Y dice al presidente, vengo a suplicarle, señor, que me admita en el hospicio de Guatemala a este muchachito, que ya no hay o qué hacer con él. Somos pobres y como usted verá, pronto tendremos que dar de comer a otra boca. A lo que el presidente contesta, ¿es usted viuda? No, señor, pero a mi marido apenas le alcanza para comer nosotros. Entonces no se puede. El hospicio está para asilar únicamente a los niños huérfanos. Entonces la mujer fue tentada por su desgracia y le contestó al mandatario, ¿y cómo me han recibido a 3 que tengo en el hospicio? ¿Que usted tiene 3 niños en el hospicio? Sí, pues. El general Ubico se volvió a su secretario y dijo, ponga un comunicado a la secretaria de Gobernación para que le devuelvan a esta señora esos 3 niños, los cuales no deben estar allí, ocupando sitio que debe estar destinado para otros. Y volviéndose hacia la señora le dice, está usted servida, señora, puede retirarse.
A mí se me hizo curiosa y pues hasta cierto punto graciosa. ¿Usted cree que fue justo el actuar del presidente o fue injusto? Ya lo dejo a su criterio.